Hola gente, hoy vamos a ver conexión de resistencias en paralelo. En el video anterior vimos cómo conectar resistencias en serie y sacar resistencia equivalente en serie. Ahora vamos a ver cómo calcular la resistencia equivalente en paralelo de una serie de resistencias conectadas en paralelo. ¿Cómo es la conexión de resistencias en paralelo? Bueno, ahora vamos a ver. En este caso, las resistencias están unidas de esta forma. Vamos a considerar tres resistencias. Si hay más en paralelo es lo mismo, es equivalente. Bien, unidas entre sus extremos de esta forma. Este es un bloque de tres resistencias conectadas en paralelo. Y ahora vamos a conectar esas resistencias en paralelo a una fuente de alimentación de tensión continua. Una fuente B sub F, el positivo y el negativo. Bueno, en este caso, fíjense lo que pasa. La diferencia potencial de la fuente se transmite directamente a las tres resistencias, supongamos resistencia R1, R2 y R3, de modo que la característica de la conexión paralelo es que las tres resistencias tienen entre sus extremos la misma diferencia de potencial. O sea que aquí en una conexión paralelo vemos que la tensión B sub F de la fuente es igual a la diferencia de potencial entre los extremos de todas las resistencias, de cada una de las resistencias que estén conectadas en paralelo. Llamamos entonces B sub 1 a la diferencia de potencial en R1 y así siguiendo. Todas las diferencias de potencial son iguales. Pero ¿qué pasa con las intensidades de corriente? Bueno, fíjense que la intensidad de corriente que sale, digamos, o que circula por la rama esta de la fuente, donde está la fuente, va a llegar a este punto, esta intensidad I, este punto en donde confluyen dos o más conductores eléctricos, se denomina nodo de un circuito. Y cuando llega al nodo, ¿qué va a pasar? Esto como si fuera una corriente de agua que viene por un caño y llega ahí a una bifurcación. Y bueno, esa intensidad de corriente se va a bifurcar y va a pasar parte por la resistencia R1, hacia así, parte va a pasar por R2 y otra parte va a pasar por R3. Pero fíjense que esta intensidad de corriente va a dar origen a tres intensidades que vamos a llamar I sub 1, I sub 2 e I sub 3. Esas tres intensidades se van a juntar después nuevamente en este otro nodo, estos son nodos, acuérdense, para recuperar, una vez que se sumen las tres, la corriente total I que va a pasar de nuevo por la fuente. O sea, aquí lo que se ve es que una configuración de resistencias en paralelo va a tener diferencias de potencial iguales en cada resistencia, pero las intensidades de corriente no van a ser iguales en general y van a estar dadas siempre por la ley de Ohm. Acuérdense que la ley de Ohm dice que la intensidad en I sub 1 va a ser igual a B sub 1 sobre R1. La intensidad I sub 2 va a ser igual a B sub 2 sobre R2. Y la intensidad I sub 3 va a ser igual a B sub 3 sobre R3. Siempre aplicando la ley de Ohm localmente en cada una de las resistencias. Bueno, pero ¿qué podemos hacer ahora? Porque nuestro objetivo sería reducir este circuito a un circuito equivalente compuesto por una resistencia, que vamos a llamar resistencia equivalente paralelo, conectada a la fuente de tensión
B sub F. Este es nuestro objetivo. Por acá va a salir la corriente I, que va a ser la misma I que pasa por acá por la fuente, esta I. Pero la resistencia, el bloque de resistencia en paralelo, lo reemplazamos por esa única resistencia. ¿Cómo hacemos para encontrar este valor RP? Bueno, aquí la clave es ver que la intensidad total de corriente va a ser igual a la suma de las tres intensidades de corriente que pasan por cada resistencia. Fíjense que no se puede ni no puede haber una fuente que genere corriente ni un sumidero de corriente. Siempre las corrientes eléctricas van a ir circulando, se divide acá y se juntan de nuevo para recuperar la corriente total. O sea que lo que vamos a tener es que la intensidad de corriente total, I, va a ser la suma de las intensidades que pasen por cada una de las resistencias. I sub 1 más I sub 2 más I sub 3. Pero entonces, esto por ley de Ohm lo podemos reemplazar ahora por B sub 1 sobre R1 más B sub 2 sobre R2 más B sub 3 sobre R3. Pero dijimos que las tensiones o diferencia de potencial en cada resistencia son iguales porque están en paralelo. Entonces podemos reemplazar B sub 1, 2 o 3 por B de la fuente. Con lo cual nos queda que I es igual a B sobre R1 más B sobre R2, o sea B sub F, ¿no? Más B sub F, en este caso, sobre R3. Y esto es igual a B sub F por 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Fíjense que si a todo este bloquecito lo llamamos 1 sobre RP, la inversa de la resistencia equivalente en paralelo, nos queda que I es igual a B sub F sobre RP, por 1 sobre RP. Con lo cual, lo que obtuvimos es cómo calcular la inversa, este 1 sobre RP, que es la suma de las inversas de la resistencia. La inversa, entonces, de la resistencia equivalente en paralelo es igual a la sumatoria sobre toda la J de 1 sobre R sub J. Esta es la formulita para calcular resistencias equivalentes en paralelo. Bueno, veamos entonces ahora cómo resolver el circuito suponiendo que tenemos tres valores de resistencias como R1 1 kilo ohm, R2 2 kilo ohm, pongamos, R3 3 kilo ohm y la tensión de la fuente 12 volt. Y vamos a ver entonces cuánto vale esta resistencia equivalente en paralelo. Bueno, para eso entonces, vamos a borrar para seguir con las cuentas. Vamos a tener que 1 sobre RP va a ser igual a 1 sobre 1 kilo ohm más 1 sobre 2 kilo ohm más 1 sobre 3 kilo ohm. Bueno, podemos poner factor común 6, y esto va a ser igual a 6 más 6 dividido 2, 3 más 6 dividido 3, 2 sobre 6 y todo en 1 sobre kilo ohm. Y esto es igual a 6 y 3, 9, 10, 11 sextos, 11 sobre 6 kilo ohm, con lo cual la resistencia RP va a ser igual a 6 onceavos de kilo ohm. Esta es la resistencia equivalente en paralelo. Bueno, ahora ¿cómo podemos proseguir? Una vez que
tengamos calculada la resistencia paralelo, para sacar la intensidad de corriente I, lo que tenemos que hacer es simplemente dividir B sub F en el circuito equivalente sobre RP, que va a ser igual a 12 volt sobre 6 onceavos de kilo ohm. Y esto es igual a 12 dividido 6, 2 por 11 miliamperes. O sea, es igual a 22 miliamperes. Bueno, ahora ya tenemos calculada la resistencia equivalente y la intensidad de corriente I que circula por el circuito o por la fuente, digamos. Está ahí. Ahora queremos saber, por ejemplo, cuáles son las intensidades I sub 1, I sub 2 e I sub 3 por cada una de las resistencias del circuito real que tenemos. Bueno, ya conocemos la diferencia de potencial y conocemos los valores de las resistencias, así que acá es muy fácil determinar las intensidades de las corrientes. I sub 1 en ese circuito, por ejemplo, va a ser igual a la tensión de la fuente, 12 volt, dividido 1 kilo ohm, igual 12 miliamperes. I sub 2 va a ser igual a 12 volt dividido 2 kilo ohm, igual 6 miliamperes. I sub 3 va a ser igual a 12 volt dividido 3 kilo ohm, o sea, 4 miliamperes. Y si sumamos todas las intensidades, I sub 1 más I sub 2 más I sub 3, obtenemos la corriente I total, que va a ser igual a 12 más 6 más 4, 22 miliamperes, recuperando el resultado que obtuvimos antes. Una observación: siempre la resistencia equivalente paralelo les va a dar menor que la menor de las tres resistencias que estén en paralelo. En general pueden tener más resistencias, y hay un caso particular donde cuando hay dos resistencias solas en paralelo, y en ese caso, fíjense qué interesante, es una formulita que se usa mucho. Cuando hay dos resistencias solas y queremos sacar el paralelo entre dos resistencias, la R1 sobre RP de esas dos resistencias, voy a poner un subíndice 2 para acordarnos, sería igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. En el caso de dos resistencias solas, fíjense que esto se puede escribir como R1 por R2 factor común de R1 o R2, vamos a poner, más R1. Siendo entonces la resistencia paralelo, cuando hay dos resistencias en paralelo, igual al producto, tenemos que hacer la inversa, fíjense que dura 1 sobre RP, dividido la suma de esas dos resistencias. Esta formulita que se usa mucho es una fórmula que es válida, pero solamente cuando hay dos resistencias en paralelo. Cuando hay más resistencias en paralelo, no, ahí sumar las inversas y encontrar la inversa para encontrar la resistencia equivalente paralelo. Otra alternativa sería, por ejemplo, calcular la resistencia equivalente paralelo de estas dos y a esa hacerle el paralelo con la tercera resistencia. Eso también es una forma válida de resolver este tipo de circuitos. Bueno, para terminar y redondear todo el tema, veamos entonces el circuito en Electronic Workbench. El circuito que hicimos recién, lo vamos a ver en el Electronic Workbench. Aquí entonces yo ya lo tenía realizado en el Workbench.
tenemos las tres resistencias en paralelo. Fíjense que el circuito, todos estos son instrumentos de medición, como les contaba en el video anterior, y el circuito está compuesto por estas tres resistencias y la fuente de tensión continua. Una resistencia de 1 kilo ohm, una de 2 kilo ohm y una de 3 kilo ohm, como las que usamos en la pizarra. Los voltímetros, acá puse 2, no puse el tercero porque confundía mucho el esquema, pero todas las diferencias de potencial, como los extremos de las resistencias están conectados entre sí, acuérdense que estos amperímetros tienen resistencia interna prácticamente cero, o sea, actúan como conductores. Entonces, como los extremos de las resistencias, les decía, están conectados entre sí, entonces todas las diferencias de potencial son iguales. Bueno, corremos la simulación y vemos entonces sí que la diferencia de potencial de la fuente de 12 volt es la misma sobre las resistencias R1, R2 y R3. Aquí vemos las intensidades de corriente sobre cada resistencia y cómo la suma de las tres intensidades recupera la intensidad total de corriente que circula por la fuente de 12 volt. Bueno, espero que les haya gustado el video y nos vemos en el próximo.